Toda autoridad que es designada en la tierra, hermanos, ha sido puesta por nuestro Dios. Cada autoridad tiene su propio propósito por el cual ha sido puesto. Por ejemplo, el Estado, el gobernante, el presidente que nosotros tenemos, tiene autoridad de parte de Dios. Y él ha recibido la autoridad o el poder de la espada, dice Romanos capítulo 12. Las autoridades que tenemos pueden utilizar la espada para traer justicia con aquellos que hacen lo malo. De la misma manera, hermanos, pues Dios ha designado cierta autoridad dentro de las familias. Los padres pues son responsables del cuidado de los hijos. Y esa autoridad que ha sido dada por Dios, pues es para que ellos puedan guiar a sus hijos con la disciplina que es la vara. De la misma manera, hermanos, Dios ha designado a la iglesia cierta autoridad. Y la iglesia tiene la autoridad, hermanos, de reconciliar a los pecadores con Dios. La iglesia tiene la autoridad de poder ejercer la disciplina eclesiástica dentro de una iglesia local. Así que cada autoridad, hermanos, que ha sido puesto por parte de Dios, tiene cierto poder que ejerce aquí en la tierra. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar un poco de la autoridad o el poder que Dios ha asignado a la iglesia, hermanos, es más terrible que el poder o la autoridad que le ha dado al Estado. Es más terrible. El Estado tiene el poder de utilizar la espada contra los malhechores, pero la iglesia, al momento de poder ejercer la disciplina eclesiástica y llegar al último paso, que es la excomunión, tiene la autoridad de dar la pena de muerte espiritual. Lucas capítulo 12, versículo 4 dice: mas os digo, amigos míos, no temáis al que mata el cuerpo y después nada más puede hacer. Más bien temed a Dios, aquel que puede destruir el cuerpo y el alma. Así que el propósito, hermanos, de la disciplina eclesiástica siempre ha de ser la gloria de Dios, la pureza de la iglesia y la recuperación o la restauración de aquel pecador. Y es por esa razón, hermanos, que ahora Pablo, ahí en el versículo 3 al 5, va a exhortar a la iglesia a que aplique la excomunión por el pecado conocido en la iglesia y en toda la sociedad. Por ese pecador que no se está arrepintiendo de aquel daño que ha causado a la iglesia, y esto por el bien de la santidad del cuerpo de Cristo. Así que ese es el tema del cual Pablo ahora va a estar hablando. No tengan temor de sacar a ese fornicario de la iglesia, está diciendo el apóstol Pablo. Y realmente, hermanos, cuando uno empieza a leer las Escrituras o cualquier tipo de libro, pues uno tiene que luchar en poder ponerse en el lugar del que está escribiendo esta carta. Y Pablo ha estado levantando posiblemente la voz. La motivación, la intención de Pablo es más fuerte ahora. Él no está diciendo, por favor, hermanos, ese hermano que está acostándose con la mujer de su padre, sáquenlo. No, él está diciendo, saquen de una vez a ese pecador. Esto es una exhortación fuerte del apóstol Pablo para la iglesia. ¿Por qué?
Porque la iglesia de Corintios, hermanos, en vez que estén preocupados de la santidad del Señor, ellos están envanecidos. Ellos están en su orgullo y no están queriendo hacer nada frente a aquel pecado. En vez de que se lamenten, que lloren, porque un hermano está cometiendo pecado, ellos más bien están tolerando ese pecado dentro de la iglesia. Y Pablo nos va a decir del versículo 3 al versículo 5, saquen a ese fornicario de la iglesia. Sáquenlo. No puede ser que uno, haciéndose llamar cristiano, viva como el mundo. Y ese es el tema, hermanos, del cual Pablo va a estar hablando. Por eso el título que le hemos puesto a esta enseñanza es la aplicación de la excomunión. La aplicación de la excomunión. ¿Qué elementos necesarios debe haber, hermanos, al momento de aplicar la excomunión en una iglesia? ¿Cómo la iglesia, hermanos, debe estar preparado? ¿Cómo debe responder la iglesia al momento de excomulgar a un hermano de la iglesia? Posiblemente en nuestra congregación todavía no hemos experimentado esto que el apóstol Pablo está describiendo aquí. Pero tenemos que prepararnos, hermanos. Tenemos que ser conscientes de que lo que Dios está mandando tiene autoridad. Y nosotros tenemos que tener todo el valor y la confianza en nuestro Dios de hacer aquello que Él ha dicho que hagamos. De lo contrario, hermanos, nosotros no estamos siendo fieles a Dios que nos ha salvado a través de sus hijos. Entonces, ¿cuáles son esos elementos necesarios que tiene que tener la iglesia? El versículo 3 nos va a decir, debe haber una declaración de juicio. Debe haber una declaración de juicio. El versículo 4 nos va a decir, debemos ser conscientes de la autoridad que Cristo ha dado a la iglesia. Y en el versículo 5 nos va a decir que hay una esperanza a la restauración, a ese que se está excomulgando. Hermanos, la excomunión que realiza la iglesia tiene el propósito de que esa persona que está siendo retirada de la comunión de la iglesia pueda él experimentar nuevamente el mundo y ver lo terrible que es estar sin Dios, sin la iglesia, sin sus hermanos, y así él volver en arrepentimiento y fe. El propósito de la excomunión, hermanos, es la esperanza de la restauración de ese hermano que está cometiendo pecado. Así que vamos a ver, hermanos, en primer lugar una declaración de juicio. Dice el apóstol Pablo, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo, hermanos, tiene la iniciativa de aplicar la excomunión. Él muestra cuál es la correcta respuesta al pecado. Mientras que los corintios pues están hinchados de su orgullo, tolerando el pecado dentro de la iglesia, y ellos diciendo, ya estamos completos, ya estamos completamente santos, no necesitamos instrucción. Pablo ve el pecado y él hace una declaración. Ciertamente yo, dice Pablo, su juicio es directo. Pablo está diciendo, no hay en qué pensar, no hay en qué debatir en este asunto. No es un problema donde pues trataremos que el hermano pues nuevamente insistamos de que se arrepientan. No, este pecado ya es conocido por toda la iglesia, este pecado ya es conocido por el mundo, este pecado es realmente terrible. Dice, ciertamente yo he juzgado al que tal cosa ha hecho. Así como en el Antiguo Testamento, pues, cualquier hombre que infringía el pacto de Dios era sacado
del pueblo de Dios, de la misma manera el apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos, debe ser retirado de la comunión de la iglesia ese pecador. Pablo, al escuchar, hermanos, este pecado continuo, este pecado de incesto, sin que se pueda arrepentir ese hermano que está cometiendo este pecado. Y todo el mundo ya conoce este pecado. Y la iglesia no está haciendo nada. Pablo dice, yo he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y ahí el verbo juzgado da la idea de pronunciar, hermanos, un juicio para resolver algo. Esta misma palabra Pablo lo utiliza en el capítulo 2 de Primera de Corintios. Acompáñenme a ese pasaje, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Esa palabra juzgar es la misma palabra que se utiliza como propuse. Dice, pues me propuse no haber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Me propuse a resolver este asunto, dice Pablo ahí en el versículo 2. Esa es la misma idea. Yo estoy resolviendo aquí un problema que ustedes no están resolviendo dentro de la iglesia. Este hombre está teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre. Y Pablo ya ha tomado una decisión. Este hermano debe salir de la iglesia. Ahora, hermanos, quiero que ustedes puedan notar un detalle en el texto. ¿Qué está juzgando el apóstol Pablo? ¿Qué está juzgando? Miren nuevamente ahí en el versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Esto es muy importante, hermanos. Ha hecho. Pablo está juzgando la acción práctica y continua del pecado visible de la iglesia y a los de afuera. La idea de esto es que el pecado, hermanos, que este hombre dentro de la iglesia está cometiendo, realmente se ha pasado de los límites de lo que cualquier otra persona podría cometer un pecado. Pablo dice que ese pecado es peor, ni el mundo comete ese pecado, ni el mundo se agrada con ese pecado, y la iglesia está tolerando ese tipo de pecado. Así que Pablo, hermanos, está juzgando la acción. Y este elemento para la excomulgación, el juicio, hermanos, el juicio determinante que está dando el apóstol Pablo, es necesario para nosotros evaluar. Es necesario evaluar al momento de nosotros dar ese juicio. Y para ello podemos hacernos algunas preguntas de cómo Pablo está juzgando este pecado. Dice, ¿este pecado es un pecado visible? Sí. La iglesia lo sabe, el mundo lo sabe, muchos lo saben. Este pecado es visible. ¿Este pecado es continuo en la vida de ese hombre? Sí. Él dice que tiene la mujer de su padre. Es como si estuvieran viviendo como casados esas dos personas. Es un pecado continuo. ¿Es esta persona se ha arrepentido de ese pecado? No se quiere arrepentir. ¿Ese pecado está dañando el testimonio de la iglesia? Sí, está dañando el testimonio de la iglesia. ¿Ese pecado está dañando el honor de la santidad de Dios? Claro que sí. Así que al momento, hermanos, de juzgar un pecado de un hermano, debemos hacer esa evaluación de juicio. Tenemos que ponernos a meditar y a examinar si realmente esa acción está dañando a la santidad de la iglesia. Para Pablo, el que tal pecado de incesto ha hecho, dice que yo ya he juzgado. No hay que debatir con este pecado. Todo pecado delante de Dios, hermanos, es pecado. Y Dios está más interesado de esos pecados terribles que no puedan ser prácticas dentro de la iglesia porque dañan la santidad de la iglesia. Y con esto, hermanos, no estamos diciendo
Escuchen muy bien, no estamos diciendo que los pecados que se cometen de ocultos no se deben juzgar. No estamos diciendo, hermano, que el pecado que tú cometes de oculto, ¿no? Sin que el pastor te vea, sin que los hermanos te vean, ese pecado sigue siendo pecado delante de los ojos de Dios. Todo pecado, hermano, es pecado delante de Dios. Y sabes, Dios está más interesado en esos pecados del corazón, en aquellos pecados que los demás no ven. Y si tú estás practicando un pecado oculto, escucha muy bien, hermano, tarde o temprano, si no es la iglesia quien te va a disciplinar, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios no está jugando, hermanos, en toda su palabra con el pecado. Él siempre ha sido indiferente a aquellos que han cometido tal acción. Él siempre ha respondido con un juicio. Tú puedes ver desde Génesis esa acción de Dios. Por su santidad, Adán y Eva simplemente comieron del fruto para que todos los hombres ahora estén manchados con ese pecado. En el tiempo de Noé, los hombres pecaron y llegaron a su colmo, dice. ¿Y qué es lo que hizo Dios? ¿Qué es lo que hizo Dios, hermano? Destruyó a toda la humanidad con un juicio del diluvio, a toda la humanidad. Dios, hermanos, no está jugando con el pecado que se ve y con el pecado que está dentro de tu corazón. Si la iglesia no te está viendo, si los líderes no te están viendo cometer ese pecado, Dios te está viendo y Dios te va a disciplinar. Dios se va a encargar, hermanos, de excomulgarte. Porque el que practica el pecado, dice Juan, no ha conocido a Dios. Y si no ha conocido a Dios, Dios lo expulsará de su presencia por toda la eternidad en el infierno. Miren algunos de esos pecados, que muchos son visibles, que muchos son en el corazón. Ahí el capítulo 6 de Primera de Corintios, versículo 9. Miren estos pecados. Y nuevamente piensa, hermano, en estos pecados no solamente visibles. Los que estamos aprendiendo los 10 mandamientos nos estamos dando cuenta que no solamente es la acción que Dios juzga, sino también la intención. Dios juzga el por qué nosotros hacemos. Miren el capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Miren, los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Ahora ponte a pensar, hermano. ¿Estos 3 tipos de pecados son visibles? Sí. A ver, este hermano en el versículo 1, el tal que ha cometido fornicario, es un pecado visible. Pero a la misma vez el Señor Jesucristo dice, cualquiera que mirare a una mujer con un deseo, ¿qué dice? Ya cometió adulterio en su corazón. Así que el problema, hermanos, no está solamente en la acción, sino en la intención del corazón. Así que todo lo que Dios ve es lo que hay en tu corazón. Todas las acciones que tú haces simplemente son el producto de lo que sale de tu corazón. Así que, pues muchos pueden estar pensando, no, ya ese fornicario que salga porque está cometiendo un pecado. Hazte la pregunta, hermano, tú no eres un adúltero, tú no eres un fornicario al igual que este hombre, pero estás oculto, que nadie te está viendo, y en tu intimidad pues estás cometiendo este pecado. Y como dije hace un momento, si la iglesia no te va a disciplinar, si tú eres un hijo de Dios, Dios lo va a hacer. Hermanos, si tú estás pecando de manera oculta, Dios se va a encargar de disciplinar. Dios se va a encargar de disciplinar. Hebreos dice, al que Dios ama, Él disciplina. Él disciplina. Si tú eres su hijo y estás pecando, estás practicando el pecado, Él te va a disciplinar. Y si no estás recibiendo disciplina, preocúpate.
preocúpate, porque posiblemente no seas un hijo del Señor. Simplemente te está dejando que puedas hundirte más en ese pecado. Así que, hermanos, tengan cuidado de practicar el pecado oculto. Y si tú estás cometiendo ese pecado oculto ahí, arrepiéntete. Porque dice Hebreos capítulo 10, 31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es. Aléjate de ese pecado. Pablo ahora invita a los corintios a reconocer, a que ellos puedan ver la seriedad de ese pecado que ha cometido ese hermano, y puedan reconocer ellos la necesidad de la disciplina y tomar acciones determinantes contra ese pecado. Ahora vean, hermanos, que Pablo no se ha limitado aquí para no poder juzgar este pecado, aunque él no está físicamente ahí con ellos. Miren el versículo 1. A Pablo realmente le interesa la santidad de la iglesia, que el cuerpo de Cristo pues sea unido y pueda caminar en santidad. Dice el versículo 1, de cierto se oye, no, ciertamente yo, como ausente en cuerpo. Y recuerden, Pablo no está físicamente en Corintio, él está en Éfeso. Pero dice, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Yo estoy lejos, dice Pablo, pero me interesa la santidad de la iglesia, entonces estoy ahí presente en espíritu. Pablo reconoce que está junto a la congregación. Su interés es ayudarlos, guardar la pureza de la iglesia. Un predicador comenta con respecto a este texto lo siguiente, dice: es como si se sentase a dirigir la reunión de la iglesia local. Sabe que él y los corintios tienen el deber de remover la mancha de la congregación. Lo hace por medio de la oración y su epístola. Pablo no está manos cruzadas cuando está escuchando este pecado. Él se duele porque dijo eso en el versículo 2, pero a la misma vez él reacciona. Debe hacerse algo por el bienestar de la santidad y la congregación de la iglesia. Aunque no esté físicamente Pablo con los corintios, hermanos, su voluntad, su pensamiento, su corazón, sus intenciones están juntamente con los corintios. Los corintios podían contar con Pablo para esta disciplina. Un autor dice, es como si Pablo estuviera presente ahí con los corintios, para poder juzgar este pecado que se está cometiendo dentro de la iglesia. Como decía hace un momento, la iglesia todavía no ha experimentado la excomunión a ciertos pecados que se están cometiendo, pero hermanos, debemos estar preparados. El liderazgo debe estar preparado. La iglesia tiene que estar preparada. Hermanos, yo recuerdo cuando recién el Señor me había salvado, con muchos jóvenes yo inicié la vida cristiana. Pero saben, muchos también de ellos abandonaron la fe. Y he visto a varios de esos amigos más cercanos que salieron de la iglesia y con pecados escandalosos. Y la iglesia donde estaba pues no ejercía la disciplina eclesiástica. Hermanos, no te sorprendas si en algún momento el que está a tu lado sentado puede apostatar a la fe. Judas, quien estaba más cerca a Jesucristo, le negó. Y no te sorprendas, hermano, cuando llegue ese momento.
pero debes estar preparado. La iglesia debe estar preparado para tomar esta determinación que Pablo está tomando aquí. Ahora, hermanos, quisiera dar una aclaración, ¿no? Muchos han usado este pasaje, el versículo 3, donde dice Pablo ahí, no estoy presente, ¿no? Pero sí mi espíritu está ahí. Muchos han utilizado, pues, en esta época, en especial los que tienen cultos virtuales, ¿no? Y han llegado a decir, pues, hermanos, yo voy a estar en espíritu con ustedes en la iglesia, pero desde mi casa les estoy viendo por internet, ¿no? Han utilizado este texto como una excusa para no poder congregarse. Y otras iglesias, hermanos, literal, se han ido a un extremo en decir, yo voy a celebrar la cena del Señor desde mi casa, pero en espíritu voy a estar con ustedes. Así que no es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo, sino que Pablo está con la congregación en mente, en su voluntad, en sus pensamientos ahí para tomar esa determinación. Ahora la pregunta es, ¿con qué autoridad la iglesia puede determinar un juicio aquí en la tierra? Seguramente muchos hemos escuchado, nosotros no podemos juzgar, ¿no? Dios dice no juzgar, ¿no? ¿Y cómo podemos juzgar si nosotros somos pecadores? Hermanos, la Biblia no nos manda que nosotros no demos un juicio determinante en un sentido completo, total, ¿no? Sino que nosotros debemos juzgar con un justo juicio. Con un justo juicio. Y es por esa razón que hemos visto el primer punto, hay que examinar, hay que evaluar si ese hermano se está arrepintiendo o simplemente él está queriendo pecar y pecar y pecar. Pero ¿con qué autoridad, hermanos, la iglesia puede hacer eso? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, con la autoridad dada por Cristo. El apóstol Pablo dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Alguien a Pablo le diría seguramente, Pablo, ¿no? Tú eres el único aquí que está juzgando, ¿no? Es como si en la iglesia, ¿no? El hermano Lucio, pues, se ha vuelto loco, ¿no? Y ha visto a un hermano pecar y el único, hermanos, hay que juzgar a ese pecador. Y muchos dirían, pues eso no es bíblico. ¿Cómo una sola persona puede hacer tal juicio? Y seguramente los hermanos de Corinto le estaban preguntando a Pablo, Pablo, vos nomás que estás tomando la decisión aquí. Y es por esa razón que Pablo les ayuda a ellos a meditar y dice, reunimos vosotros. Reunimos vosotros. Examine aquel juicio que yo ya he determinado. ¿Acaso no es justo ese juicio? Reúnanse toda la congregación, examinen, evalúen, no se queden con las manos cruzadas. Así que Pablo les dice, reunidos, toda la congregación, pongan las cartas en el asunto, tomen el consejo que yo ya he determinado. Y por otro lado, otros hermanos estarían preguntando, no, ya está bien Pablo, hemos entendido qué tenemos que hacer, pero ¿con qué autoridad? ¿Cómo lo hacemos? Y Pablo le dice, en el nombre del Señor Jesucristo y en el poder del Señor Jesucristo, ahí hay autoridad, ahí hay autoridad. Hermanos, la autoridad del juicio de Pablo está en el nombre de Jesucristo. El veredicto que Pablo ha dado en el versículo 3 no es una opinión personal de él. No es que él pues es un poco más inteligente y él ha visto realmente que ese pecado no, sino viene con la autoridad de Jesucristo. Jesucristo está dando la aprobación para ese juicio. Por eso dice en el nombre de Jesucristo y en el poder de Jesucristo.
En el nombre del Señor Jesucristo y en el poder de Jesucristo, hermanos, significa que juntamente con Cristo se está tomando esta decisión de excomunión. Y la iglesia debe de unirse para poder hacer aquello. En otras palabras, los corintios, juntamente con Pablo en el Espíritu, ¿no?, que son el cuerpo de Cristo, ellos pueden determinar esa decisión aquí en la tierra. Porque esa decisión tiene autoridad de Jesucristo. Hermanos, esto es muy importante comprender. La iglesia, más adelante vamos a ver, es el cuerpo de Cristo. ¿Recuerdan? Algunos son ojos, algunos son bocas, algunos son manos. Y todos los miembros de la iglesia componen el cuerpo de Cristo. Así que somos, hermanos, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y cualquier decisión que se tome, pues, tiene esa autoridad de Cristo. La autoridad para ejercer la disciplina eclesiástica y la excomunión viene directamente de Cristo. Dice John MacArthur, la iglesia que actúa en el nombre del Señor Jesucristo, esto es en su palabra, puede estar seguro que está actuando con su poder. Podemos estar seguros entonces como iglesia cuando se está ejerciendo disciplina eclesiástica, porque la autoridad viene de Dios. Y Pablo reconoce, hermanos, aquella autoridad. En el nombre del Señor Jesucristo, hagan aquello. La iglesia tenía que reunirse juntamente con Pablo como cuerpo de Cristo y tenía que hacer este juicio en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora quiero que me acompañen en esto, mis hermanos, en Mateo capítulo 18. Quiero que me acompañen a ese texto. Miren que ahí, pues, lo que Pablo está haciendo aquí en Corintios simplemente está repitiendo aquello ya que el Señor Jesucristo ha instituido. Alguien podría decir, pues Pablo está exagerando aquí. Él simplemente es un apóstol. ¿Por qué hacerle caso a él, no? Pero hermanos, el Señor Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario por los pecadores, pues Él instituyó, hermanos, esto. En el capítulo 18 de Mateo, el versículo 15 al 17, el Señor describe el proceso de la disciplina eclesiástica. ¿Quieres saber, hermano, cómo se hace la disciplina eclesiástica? Ahí está el proceso, del versículo 15 al versículo 17. Los pasos que se deben tomar. Pero Pablo se ha saltado directamente al versículo 17, ¿no?, que es el último paso de la disciplina. Miren lo que dice el versículo 17. Si no les oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿No? Eso es lo que ha hecho Pablo. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicado. Le está diciendo excomunión de la membresía a esa persona. Seguramente los discípulos de Jesucristo pues estaban diciendo, pero Señor, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Con qué autoridad? Ahora miren el versículo 18 al 20. Este es uno de los textos bien mal interpretados, hermanos. Y el 18 al 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Han escuchado de este pasaje que muchos pentecostales utilizan? Que podemos amasar los demonios, ¿no? Podemos pisar a Satanás aquí en la tierra. Y no está hablando de eso. Está hablando de la disciplina eclesiástica. Versículo 19 dice: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Recuerdan? Cuando alguien peca contra ti, ve uno a uno. Luego dice, si no se arrepiente, ve con dos.
Si esas dos personas se ponen de acuerdo para disciplinar al hermano, ¿qué dice? Dios está respaldando esa acción. Dios está respaldando. Versículo 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. También este pasaje ha sido mal interpretado, ¿no? Así que podemos estar en cualquier lugar en la casa, 2 o 3 congregados, ahí está Dios juntamente con nosotros. No, nuevamente está hablando de la disciplina eclesiástica. ¿Qué es lo que está diciendo este texto? Que muchas veces la congregación ha de ser pequeña para hacer este juicio. Entonces tiene que hacer este juicio y lo que ataren aquí en la tierra será atado en el cielo. Lo que desataren aquí en la tierra será desatado en el cielo. En otras palabras, la disciplina que se haga aquí en la tierra contra aquel pecador es aprobado por el cielo. Viene la autoridad del cielo, porque está conforme a su palabra. Y lo que se desata aquí en la tierra es desatado en el cielo. Cuando un pecador se arrepiente aquí en la tierra, allá hay fiesta. ¿Es así como dice o no dice así la palabra de Dios? Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Así que, hermanos, Cristo está autorizando aquí. Cristo está autorizando para que haya la disciplina eclesiástica, pero también para que haya la excomunión de aquel que persiste en el pecado. Todo lo que se hace, hermanos, en la iglesia está bajo la autoridad de Cristo y bajo el poder de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí en Corinto. Así que, hermanos, si practicamos la disciplina eclesiástica de acuerdo al patrón bíblico, el poder de nuestro Señor Jesucristo respalda esa acción. Ahora, hermano, tú puedes ser más consciente. Si tú ves que un hermano ha pecado contra ti y vas y le reprendes en amor y le haces ver su pecado, Cristo está respaldando esa acción. Cristo está respaldando aquello que uno está haciendo. Así que la autoridad, hermanos, y el poder de Cristo se encuentra detrás de la decisión que toma la iglesia. Y esto, hermanos, no es broma. No es broma, no estamos jugando a ser iglesia aquí en la tierra. El pecado realmente afecta a la iglesia, afecta a los demás, afecta a la santidad de Dios. Así que debemos seguir la voluntad de Dios cuando nosotros veamos que nuestros hermanos quieran practicar el pecado de manera deliberada. Pablo está diciendo aquí que lo que ustedes van a hacer, lo que van a determinar con ese hermano que está fornicando, eso está respaldado por el mismo Señor. Y en esa misma acción está su poder. Está su poder. Y la pregunta es, hermanos, ¿cuál es el propósito de la excomunión? ¿Por qué razón tenemos que sacar al pecador, aquel que persiste en el pecado de la iglesia? Y eso nos lleva a nuestro último punto, versículo 5. Una esperanza a la restauración. Dice el versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Hermanos, la excomunión tiene el propósito de esperanza en la restauración de ese pecador. El anhelo, el deseo de la excomunión es que el espíritu de esa persona reflexione y vuelva nuevamente al Señor, y cuando el Señor venga sea salvo. Cuando se llega, hermanos, a la excomunión, la persona sacada de la comunión de la membresía, lo que está diciendo Pablo ahí es simplemente abandonarle en su pecado, abandonarle en sus deseos y en sus placeres. Miren nuevamente el versículo 5.
el tal, ¿no? El tal, ¿quién es ese tal? El fornicario. El tal sea entregado a Satanás, ¿no? Muchos también interpretan mal este texto, ¿no? Le van a entrar los demonios a esa persona que le sacan de la iglesia. Y no está diciendo eso, hermanos. Ahí el verbo entregar tiene un sentido judicial, ¿no? Es un juicio, como habíamos visto anteriormente. Tiene un sentido judicial. Por ejemplo, cuando una persona comete un delito, ¿no? Un robo, ¿qué hacemos con esa persona? Lo linchamos. Muchos estamos acostumbrados a eso tal vez, ¿no? Por nuestra cultura. No lo linchamos, lo entregamos ¿a quién? Al policía, ¿no? Para que ellos puedan hacer el juicio. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, cuando entregamos a ese que cometió el delito a los policías? ¿Qué estamos haciendo con esa acción? Estamos diciendo que los policías se encarguen de él, ¿no? No vamos a ir a lincharlo, ¿no? Los policías se encarguen. Eso es lo que Pablo está diciendo, hermanos, aquí. Cuando dice en el versículo 5, el tal sea entregado a Satanás, simplemente lo que la iglesia está diciendo, le dejamos en sus manos. Que vaya al mundo, ¿no? Ya que le gusta pecar, ¿no? Ya que le gusta estar en ese pecado, no se arrepiente, se deleita en ese pecado, entonces, que vaya nomás a pecar. Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿por qué aquí Pablo incluye a Satanás? Porque Satanás, hermanos, es descrito en la Biblia como el príncipe del mundo, de este mundo. Miren Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. Pablo dice ahí Satanás, porque Satanás es quien está gobernando, quien tiene cierta autoridad en la tierra. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe de la potestad del aire? Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, que todos los pecadores que están en el mundo, no es que ellos están libres pecando, sino están siendo esclavizados por este príncipe de la potestad. Versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Ahora, noten cómo Pablo está uniendo al príncipe de la potestad con nuestros pecados que nosotros tenemos. Los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Satanás es el príncipe de este mundo, y al ser príncipe de este mundo, nosotros andábamos conforme a nuestros deseos carnales, conforme a nuestra voluntad. Así que cuando Pablo está diciendo, sea entregado a Satanás, está diciendo, pongan al hombre bajo el dominio de Satanás. Que ese hombre que se complace en el pecado, dejen que siga haciendo lo que le complace. Entréguenlo a Satanás. Saquen de la comunión de la iglesia. Porque la iglesia, hermanos, es el templo de Dios, y el templo de Dios es santo. Y sacar al pecador de la comunión de los santos, pues simplemente es dejarlo bajo el dominio de este mundo, bajo el dominio de Satanás. Y ahí ese hombre simplemente lo que va a hacer es pecar y pecar y pecar aquello que simplemente estaba haciendo dentro de la iglesia. Cuando dice que ahora esté bajo el dominio de Satanás, ahora, hermanos, ese hermano que estaba pecando ya no tiene la protección de la iglesia.
ya no tiene. Ya Dios no está cuidando a esa persona. ¿Saben, hermanos, por qué nosotros en la iglesia no pecamos más de lo que podríamos pecar? Porque la mano de Dios nos detiene, hermanos. Tú podrías ser tan malvado como aquel que está en la cárcel, pero es la mano de Dios que nos cuida para no pecar más allá de lo que podríamos pecar. Pero sabes, cuando Pablo está diciendo se ha sacado esa persona, simplemente lo que Dios está haciendo es quitar la mano. La iglesia está haciendo quitar la mano. En aquello que se deleitaba, que se deleite. Otro ejemplo podemos ver ahí en Romanos capítulo 1. Quiero que me acompañes a ese texto. Romanos capítulo 1. Dios, hermanos, no juega con el pecado ni con el pecador. Dios es bien serio aquel que comete pecado. Miren el capítulo 1, versículo 24. Capítulo 1, versículo 24. El contexto es que los hombres conocieron a Dios, pero no quisieron darle gracias. Los hombres saben que Dios existe, los hombres saben que es el Dios soberano que creó todas las cosas, pero ellos no quieren agradecerle, no quieren glorificarle a Él. Y por aquello, dice en el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué es lo que está diciendo? Simplemente Dios dejó el freno para que su maldad fuera avanzada. Les entregó. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contranatural. Porque hoy en día hay lesbianismo, homosexualismo. Simplemente Dios levantó la mano. Su gracia común levantó para que ellos se perdieran en sus pecados. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Satanás es el príncipe de este mundo. Y entregar a esa persona pecadora a Satanás es simplemente arrojarlo a su propio deseo, a su propio mundo. Apartar el cuidado de la iglesia, el compañerismo de los hermanos. Esa persona ha perdido su derecho de participar en la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que hace la excomunión. Simplemente es dejarlo. Dice un autor, este hombre no estaba obedeciendo al Señor Jesucristo en la iglesia. Y así, hasta que se arrepienta, debe vivir en el mundo donde otro Señor domina. Mientras no se arrepienta, él va a estar bajo el dominio de Satanás. Y Pablo entiende, mis hermanos, que Satanás tiene cierta autoridad en este mundo. Por ejemplo, en el capítulo 7 de 1 de Corintios, versículo 5, nos dice que Satanás tienta continuamente a los creyentes. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice que Satanás es el Dios de este mundo. En 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 15, dice que algunos de los que estaban con Pablo siguieron a Satanás, le persiguieron a Satanás. O sea, se fueron con el mundo, vivieron con el mundo, porque ellos estaban viviendo como el mundo. Y este mismo proceder que vemos en Corintios, el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 19 y 20, realiza ese último paso de excomunión. Quiero que me acompañes a ese texto. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 19 al 20.
no es la primera vez que Pablo pues entrega a Satanás y la congregación entrega a Satanás a uno que está practicando el pecado y que no se arrepiente. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 19 al 20 dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Naufragaron. Es como que se desviaron de la fe estas personas. Como que quisieron hacer lo que ellos pensaban que estaba bien. Versículo 20 dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahora, nuevamente puedes darte cuenta, tiene el mismo propósito que en Corintios. El propósito de la excomunión es la restauración. Entregó a Satanás, dice, ¿para qué? Para que aprendan a no blasfemar. Para que se den cuenta de la acción que ellos están cometiendo no es aprobada delante del Señor. Es como decir, estas personas probarán nuevamente el mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, y así llegarán ellos a arrepentirse de esas acciones y regresarán arrepentidos con la fe puesta en el Señor Jesucristo. Mis hermanos, la aplicación de la excomunión tiene el propósito de restauración. Dice otro autor: el destierro debe tener lugar con el objetivo de la restauración y la salvación final del individuo. Con la excomunión, hermanos, por un lado, la iglesia está obedeciendo a la palabra de Dios. La iglesia está honrando a la palabra de Dios, pero por otro lado, el individuo que está siendo excomulgado pueda meditar, pueda reflexionar en su vida de cómo es nuevamente vivir en el mundo sin Dios, sin la comunión de sus hijos, sin el cuidado de sus líderes, y así nuevamente esa persona volver en arrepentimiento y fe. Hay esperanza, hermanos, en la excomunión de ese pecador. Y un ejemplo claro de eso pues podemos ver ahí en el hijo pródigo. Claro, el hijo pródigo no ha sido excomulgado por su padre. El hijo pródigo se ha ido de su casa porque él quería. Pero ¿de qué manera el hijo pródigo se dio cuenta para él poder retornar nuevamente donde su padre? El hijo pródigo, hermanos, experimentó lo que realmente era vivir sin su padre. El hijo pródigo experimentó la desgracia de vida que es vivir sin Dios. Por eso él volvió arrepentido. He pecado contra Dios y contra mi Padre. Hermano, ese es el propósito de la excomunión, dejarle en su pecado a esa persona, y si es un hijo de Dios, él pueda experimentar en el mundo nuevamente cómo es vivir sin Dios. Hermano, ¿tú te imaginas vivir sin Dios? Vivir sin la comunión de tus hermanos, sin el cuidado de tus líderes, sin tener esperanza nuevamente. Ese es el propósito de la excomunión, que esa persona que ha sido retirada de la iglesia pueda nuevamente experimentar la desgracia de vida que es vivir sin Dios, y él pueda venir nuevamente en arrepentimiento a Dios postrado, porque Dios, al quien ama, disciplina y no va a dejar a su hijo fuera de la comunión de la iglesia. Por eso dice el versículo 5 de 1 de Corintios capítulo 5, el tal se ha entregado a Satanás, ¿para qué? Para destrucción de la carne. Para destrucción de la carne. Y esa idea, hermanos, destrucción de la carne, otra traducción dice de la siguiente manera. Dice, se ha entregado ese individuo a Satanás para mortificar su sensualidad. Es decir,
sea entregado a Satanás para que se dé cuenta que su pecado le está destruyendo. La carne, hermanos, los deseos son la causa de la desgracia de la humanidad. Y cuando esa persona es excomulgado, que esa persona nuevamente experimente la destrucción de la carne. Dice un autor, Pablo no habla de una muerte súbita cuando dice ahí la destrucción de la carne, sino a un lento proceso de decaimiento físico. Durante ese proceso el pecador recibe todo el tiempo que necesita para meditar y arrepentirse y así volver nuevamente a la fe. Hermanos, cuando una persona sale de la iglesia excomulgada, si es un hijo de Dios, no va a poder vivir en el mundo. Ese es el propósito de la excomunión. Él va a sufrir en el mundo. Como dice el autor, su cuerpo va a ser destruido. Él va a sentir que no va a estar en paz ahí. Y por eso dice Pablo al final del versículo 5, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. A fin de que esa persona reflexione en su vida de pecado que está caminando. Reflexione en cómo nuevamente es vivir sin Dios, sin esperanza en este mundo y pueda volver a la fe. Para que en el día del Señor, en el juicio final, su alma sea salva. Hermanos, aquí no está diciendo el texto de que, pues cuando el Señor Jesucristo vuelva, este pecador se va a arrepentir y va a ir al cielo. No. Sino que este pecador se va a arrepentir y va a ser nuevamente restaurado para que cuando llegue el juicio final, él sea salvo. Él goce nuevamente la salvación y la paz con Dios. Así que, hermanos, la excomunión no tiene el propósito, hermanos, ni la intención de buscar la perdición de ese hermano. Nosotros, si vamos a excomulgar a alguien, tú debes estar consciente de que no es para que ese hermano se pierda. Para esa persona que ha sido retirada de la comunión de la iglesia, no es que se pierda. La iglesia sigue orando por ese pecador. La iglesia sigue hablándole del evangelio a ese pecador. Y cuando hacemos la disciplina eclesiástica nuevamente, no es porque le despreciamos, sino más bien es porque le amamos. ¿Saben, hermanos? Muchos autores están de acuerdo de que esta persona, quien estaba en fornicación, de que esta persona quien estaba en ese pecado de tener relaciones sexuales con la mujer de su padre, en su cuarta carta que envía en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 5, él posiblemente ha vuelto a la iglesia en arrepentimiento. Miren 2 de Corintios capítulo 2. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 5 al 11. Miren lo que dice el pasaje. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me lo ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Quién ha causado tristeza? Está hablando de esa persona. Versículo 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza.
por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, ¿quieres ver a un terrible pecador que ha sido excomulgado de la iglesia, que era verdaderamente hijo de Dios? Va a volver a la iglesia, va a volver. Y Pablo dice en la segunda carta: hermanos, perdonen a ese hermano, perdónenlo, consuélenlo, ténganlo en amor. Él está triste realmente con ese pecado, él necesita ser consolado. Hermanos, la disciplina no significa que esa persona pues ya nunca más va a volver cuando es excomulgado, no. Nunca, hermanos, debemos despreciar o menospreciar a esa persona que ha de ser excomulgada de la iglesia o ha de tener disciplina eclesiástica, no. El propósito es restaurarlo, que él pueda arrepentirse. Y hay perdón, hermanos, hay restauración en el Señor. Ese es el propósito del Evangelio, la restauración, la reconciliación. Por más pecado grande que una persona pueda cometer, el Señor nuevamente dice: arrepiéntete y cree nuevamente en el Evangelio. Ven nuevamente a mí. Uno de los relatos que realmente pues hacen derramar lágrimas es cuando el apóstol Pedro pues niega al Señor Jesucristo. Aquel discípulo más cercano que había dicho: Señor, yo voy a morir por ti, yo no te voy a negar. Pero cuando Jesucristo estaba siendo ahí golpeado, Pedro le negó 3 veces. Y se cumplió lo que su Señor le había dicho. Pedro, posiblemente todo orgulloso, y en su propia sabiduría, en su propia capacidad, él decía: nunca haré tal cosa, nunca voy a negarte. Pero él le negó. Dice las Escrituras que él se arrepintió después de haber negado 3 veces al Señor. Pero sabe, su arrepentimiento todavía no era verdadero. Porque después de la resurrección del Señor Jesucristo, él va donde sus discípulos. ¿Y cómo encuentra a Pablo? ¿Cómo le encuentra a Pablo el Señor? Predicando, evangelizando. Vengan, arrepiéntense, Cristo fue crucificado. No, Pedro, hermanos, estaba en el mundo nuevamente, pescando. Pero el Señor, ¿qué le dice? Pedro, ven, sígueme, apacienta mis ovejas, sígueme, Pedro. Las fuerzas para seguirme no están en ti. Ven, arrepiéntete nuevamente. Hermanos, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. A Pedro, quien negó al Rey soberano, le perdonó. A este fornicario en el capítulo 5 de Corintios, Dios lo perdonó. Dios puede perdonar cualquier pecado, aunque sea el pecado más terrible. Pero eso no significa, hermano, que tú practiques el pecado. No significa que tú practiques el pecado. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado con el pecado. No ocultes pecados en tu corazón. Confiésalo al Señor. Sé más sensible a aquellos pecados que hay en tu corazón.
Si la iglesia no te va a excomulgar, el Señor lo va a hacer un día si tú sigues practicando el pecado de oculto. Así que lo que debemos considerar, hermanos, en esta mañana es que nosotros no estamos libres de esta práctica que el apóstol Pablo está haciendo. Puede que la iglesia llegue en algún momento a este último paso de la disciplina eclesiástica, la excomunión. En ese momento, hermano, tienes que estar preparado. Puede que sea tu familiar, puede que sea tu esposo, puede que sea tu esposa, puede que sea tu hijo, puede que sea tu hija. La iglesia, hermanos, debe ejercer disciplina eclesiástica. Pero oremos al Señor, hermanos, que no llegue hasta ese lugar. Y cuando tu hermano peque contra ti, ve y se prende para ganar a tu hermano. Tal vez muchos de los que recién pues están empezando a conocer al Señor y se están empezando a congregar en la iglesia, pues digan: ¡wow! ¿Qué es esto? ¿Es tanto así la iglesia? Sí, hermano. La iglesia es la única institución en el mundo que es sal y luz. Y cuando la sal ya no da el sabor, cuando la luz ya no alumbra, dice el Señor, no sirve para nada. Pero el Señor ha puesto a la iglesia para mantener la santidad y para que los que creyeron en el Señor Jesucristo puedan crecer en santidad, para que así puedan ser semejantes al Señor Jesucristo. Así que no te sorprendas, más bien la iglesia va a cuidarte de los muchos pecados que van a salir a lo largo de nuestras vidas, de nuestro corazón. La iglesia está para preservar la santidad de la iglesia y el honor de nuestro Dios. Vamos a